PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Hola, hola, un gusto saludarles desde Colombia. Soy Astrid Liliana Pérez. Actualmente soy directora de la Asociación Nacional de Profesionales de HSE, ASONAP HSE en Colombia. Tengo una compañía que se llama Chesec Innovation, que es una empresa de consultoría en temas relacionados con la gestión de riesgos, transformación cultural de la seguridad, liderazgo, innovación y tecnologías aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién es Liliana? Bueno, Liliana es una apasionada por el cero daño, por la transformación tecnológica y la innovación en seguridad, que al igual que ustedes busca continuamente encontrar la mejor forma de salvar vidas. Y es un placer estar con ustedes hoy en este espacio. Para empezar, quiero contarles la primera vez que escuché de la palabra cultura. La primera, o que tengo memoria de haber escuchado sobre cultura. Recuerdo que no tenía más de 7 años. Estaba en mi escuela y todos nuestros compañeros muy felices y la maestra nos hablaba con mucha alegría que tendríamos la semana cultural de la escuela. Y que todos nosotros y todos aquellos que tuvieran las ganas de participar y tuvieran el talento, podrían y tendrían la oportunidad de mostrarlos en esta semana cultural. Pues bueno, yo me alisté, me inscribí para participar y faltando tan solo unos días para presentar el gran baile, la maestra me dice que bueno, que lamentablemente yo no podía estar en el grupo. Al parecer no tenía el talento y en ese momento no pude aparecer en la foto y no pude salir al baile. Pero ya tendremos la oportunidad más adelante de comentarles más sobre esa anécdota. Y esa fue mi primera referencia sobre la palabra cultura. Un poquito alegre por la emoción de estar y compartir con compañeritos y hacer lo que te gustaba, bailar, mostrar actitudes y disfrutar de un espacio fantástico con la gente que te rodea. Y también un momento triste cuando te dicen, ya tú no vas al baile. Entonces, es un placer para mí estar aquí y esperemos que la cultura de SCT no sea ese momento triste donde te digan, tú no vas al baile. Entre los referentes más importantes de los que he leído en el tema de cultura está Edgar Schein, un psicólogo estadounidense de origen suizo, que en busca de visibilizar la cultura organizacional, que en 1980 no era nada fácil, intentó construir de manera sencilla un modelo que nos permitiera entender por qué las personas se conforman de manera diferente en distintas organizaciones. Muchos tendremos como referencia el tema de cultura porque existen múltiples culturas, inclusive algunas culturas que son fuera de la organización podrían dar miedo y nos han enseñado que algunas culturas dan miedo. Ya habremos visto que la cultura de los árabes, la cultura de los hindúes, la cultura oriental, la occidental y las grandes diferencias que hay en cada una de estas culturas. Bueno, Edgar Schein trata de aterrizar ese contexto, ese concepto de cultura a la organización y entender por qué a nivel organizacional las personas se comportan de manera diferente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Schein, a sus 52 años, crea un modelo que para explicarlo más fácil lo compara con una cebolla. Sí, una cebolla.
A mí personalmente no es que me guste mucho esta comparación de la cebolla, y creo que a muchos no les gusta la cebolla. Yo lo hubiera comparado con un repollo o con otra que tuviera múltiples capas. Pero indudablemente, si nosotros queremos aprender de cultura, debemos referirnos a este gran psicólogo, el doctor Shane, quien de una manera nos explicó que la cultura no es cuestión de cómo se comportan solo las personas, tiene múltiples capas que debemos entender cada una y actuar sobre cada una de ellas para evitar que esto nos haga llorar. Porque si alguna de estas capas no se trata de manera adecuada, no lograremos sumergirnos en esa cultura y empezar a transformar ese comportamiento o esa cultura hacia una cultura deseada. Sabemos que Shane es un referente en materia de cultura organizacional, pero lamentablemente el tema de la cultura de seguridad no surgió a raíz de este gran referente. Aunque existen diferentes conceptos, he leído varios artículos y revistas donde algunos dicen que el modelo de cultura en seguridad se desprende de la cultura organizacional, también he encontrado múltiples y muchísimos artículos donde nos dice que no. La primera vez que se escuchó el término cultura de seguridad fue a raíz de un trágico accidente ocurrido en Chernobyl, un accidente donde murieron alrededor de 30 personas, se contaminó un área de más de 400 millas, eso es equivalente a todo el territorio, perímetro del territorio colombiano, y las personas quedaron mucho más propensas y con mayor posibilidad de adquirir cáncer en los países que estaban alrededor, Escandinavia y los Países Bajos de Europa. Es decir, un nuevo estilo de cultura que nace del desastre. Así como el desastre que experimenté yo cuando me sacaron de mi baile y mi primera experiencia con la cultura, pero esa cultura de seguridad marcada con sangre, con la muerte de 30 personas, con un desarrollo trágico alrededor de una industria que es de alto riesgo, generando dolor y haciéndonos pensar que si no intervenimos la cultura puede ocurrir algo doloroso y trágico. La falta de compromiso de la gerencia expresada en la pobre o inexistente cultura de seguridad en la planta nuclear de Chernobyl desató este desastre. Esas eran las conclusiones que salían en los diarios del momento, los noticiarios, los periódicos. ¿Te imaginas tú estar allí? ¿Te imaginas tú ser el responsable o estar dentro de esa planta y verte en un periódico y verte en un noticiario? ¿Cuál querrías que fuera tu titular? ¿Cuál querrías que fuera la gran noticia que aparece de tu empresa, de tu compañía, de tus trabajadores en tu gestión en seguridad y salud de los trabajadores, en tu gestión del riesgo? Quisiera mostrar diversos modelos de cultura que han surgido a partir del desastre de Chernobyl, a partir de esas estrategias e intenciones de cuidar la salud de las personas o de no aparecer en el periódico, ¿verdad? Porque no nos digamos mentiras. Muchas personas invierten en seguridad para evitar, para cumplir con la ley, para que no los castiguen, pero también hay muchas otras, como ustedes, como yo, que invierten en seguridad y salud de los trabajadores porque conocemos los grandes beneficios que esto trae a la productividad, que trae en el bienestar y sobre todo porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos de lograr el bienestar en cuanto a salud y en cuanto a seguridad de las personas que están a nuestro cargo.
términos de cultura de seguridad existen varios modelos, entre ellos uno muy conocido que es el modelo de Dupont, donde dice, yo soy reactivo, así nací, me cuido por naturaleza, porque si algo, o no me cuido, y si algo me agrede, pues aprendo de eso y la próxima vez reacciono para actuar diferente y que eso no me haga daño. Está el dependiente, el que necesita, cuando a medida que vamos creciendo, la mamá que esté ahí, no metas el dedo en el enchufe, no toques esto, te vas a quemar. El policía, el dependiente que necesita tener ahí el policía, que necesita tener el supervisor las 8 horas del día, todos los días de su jornada para evitar cometer un acto inseguro. Esa persona independiente ya no necesita que el supervisor todo el tiempo esté a su lado y es más consciente de los riesgos y es más consciente de aplicar los controles para evitar arriesgarse. Y tenemos en ese modelo de esa curva de Bradley o el modelo de Dupont de cultura, tenemos el interdependiente. Aquella persona que, además de ser consciente de que debe cuidarse, es consciente y transmite ese valor del cuidado y ayuda a cuidar a los que están a su alrededor. Pero ayuda no como un policía, ayuda de una manera sensible, aportando y aprendiendo a compartir ese conocimiento con las otras personas para que también se cuiden. Y bueno, a eso le apuntamos muchos de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Hay otros modelos, como el modelo de Parker, que es la escalera de Parker, donde habla de diferentes estadios entre el reactivo hasta el generativo. Y es otro modelo muy conocido en las industrias de alto riesgo, pero recientemente se ha levantado o ha surgido un nuevo y una nueva visión que no es simplemente evitar accidentes a las personas en su lugar de trabajo. Ha surgido una visión que nos permite llevar a creer que es posible que ninguna persona en ningún lugar, en ninguna de sus actividades, sufra un daño. Y esta visión que nosotros en ASONAP desde 2011 conocimos y la instauramos como cero daño, porque creemos que el cero daño es posible. Este ha generado muchísimos modelos y encontramos que desde el Parlamento de Suiza han establecido una política de visión cero inspirando la creación de una nueva cultura donde el cero daño es posible, que ha servido de inspiración para crear muchísimos estándares, parámetros, reglamentos. También sirvió de inspiración para la creación del Fondo Visión Cero, de donde también surge la campaña global de Visión Cero, y ha inspirado a múltiples compañías y compañías multinacionales como en la que tuve oportunidad de trabajar en BHP Billiton, donde desde 2008 venían hablando de cero daño y cómo construir ese cero daño al interior de su organización. En ASONAP nos apropiamos de esa creencia. Creemos que el cero daño es posible y ha servido de inspiración para ir trabajando año tras año en la promoción de una cultura cero daño. Pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr realmente que el cero daño sea real y sea tangible? Pues lo primero que tenemos que ver es que las personas no son unas personas aquí dentro del trabajo, otras personas fuera del trabajo. Nosotros fomentamos la cultura cero daño dentro y fuera de la malla. Empezando por dónde? Fuera de la malla. El lugar donde las personas interactúan diariamente, donde comparten sus hábitos y donde comparten con otras personas momentos importantes de su vida. Visión Cero, que es una de las estructuras
más formales del cero daño, nos habla de 7 reglas básicas. Por razones de tiempo, pues no las mencionaremos aquí, pero seguramente les dejaremos en las memorias espacio para que las puedan descargar. Pero como ya les había dicho, o si no les había dicho antes, no existe un consenso de dónde sale el término de cultura de seguridad, de dónde surge y mucho menos de dónde una definición única de cultura de seguridad. Pero este nuevo modelo de cultura, cultura cero daño, sí que nos da un consenso, pero sobre todo nos da una visión hacia dónde queremos llegar y nos impulsa a encontrar nuevas y mejores formas para lograr que las personas no se hagan daño. No significa que no vayan a ocurrir incidentes, no significa que ahora por tener la visión de cero daño vayamos a ocultar la ocurrencia de accidentes. Por el contrario, esta visión es como una meta, esa luz a la que queremos llegar y en la que deseamos y creemos que es posible con el trabajo conjunto, con el trabajo colaborativo de todos. Y sobre todo, importante saber que debemos lograrlo dentro y fuera de las empresas. Pero como el mundo que lo conocíamos ha cambiado, con la transformación de las industrias, con industrias 4.0, se han creado nuevas y se crearán muchas futuras enfermedades que pueden quedar ocultas y nuestro sistema se ha quedado rezagado ante los nuevos modelos laborales. Un contexto laboral donde las personas pueden estar ubicadas en cualquier lugar. Yo hoy mismo estoy en Colombia y ustedes pueden estar escuchando este video desde cualquier lugar del mundo. Yo puedo decir estoy trabajando o estoy disfrutando o ambas. Si me pasa algo mientras estoy aquí, ¿es un accidente laboral o es un accidente común? Entonces debemos empezar a innovar y a cambiar y a romper esos viejos paradigmas y ver la persona desde una perspectiva integral. Ver y empezar a proyectar, y a eso nos invita la cultura cero daño, empezar a proyectar esas posibles lesiones, esos posibles daños con los trabajadores, pero también en los futuros trabajadores. Según estudios de fisiatras, fisioterapeutas, llegan a la edad adulta, los niños cuando ya llegan a la edad adulta ya tienen patologías asociadas a la actividad escolar, al deporte que realizan o a trabajos que realizan en casa o a trabajos que realizan de manera temprana. Entonces, tenemos que tener esa mente abierta y tenemos retos tan importantes como no pretender que las enfermedades y los accidentes son de origen exclusivo dentro de la malla. Empezar a ver de manera holística a las personas y buscar estrategias que nos permitan incentivar ese cuidado y que nos permitan evitar los daños dentro y fuera del lugar de trabajo. ¿Que tenemos un alcance? Claro que sí, tenemos un alcance. Así que uno de los grandes retos es hacerlo de manera colaborativa, unirnos con otras entidades que tengan el mismo propósito, que tengan el mismo objetivo y lograr entre todos crear herramientas, procesos, programas que nos permitan llevar esa cultura a todos los lugares donde exista el riesgo negativo de que una persona se accidente o se enferme por ocasión del trabajo. Al pretender transformar esta cultura, tardaremos o quizás no llegaremos nunca a ver una cultura cero daño si seguimos pretendiendo ejercer ese control dentro de la malla, o como nosotros le llamamos dentro de la malla, porque venimos del contexto minero donde toda la organización está rodeada de malla, pero dentro del ámbito laboral exclusivamente. Si seguimos pretendiendo prevenir dentro del contexto laboral únicamente. Como profesionales en el mundo de la prevención, tenemos el reto de mostrar los grandes beneficios y las ventajas competitivas que tiene dar cualquier tipo de actividad y realizar cualquier tipo de actividad cuidando nuestra salud, cuidando el ambiente.
y evitando accidentarnos. Tenemos el reto de inspirar con el ejemplo y no con los típicos ejemplos, usando esas imágenes donde sale la gente caída, desmembrada, despedazada, esos ejemplos negativos que simplemente lo que nos hacen es marcarnos negativamente por el momento, pero no nos dan una orientación hacia dónde avanzar, qué es lo positivo que yo tengo que hacer. La invitación es a que usemos ejemplos basados en mostrar lo que queremos que la gente haga de manera positiva, resaltar lo positivo, y no quiere decir que hay que dejar de trabajar por mejorar lo negativo, pero debemos enfocarnos más en lo positivo que vamos encontrando en cada una de estas culturas y resaltarlo y lograr que las demás personas se sientan influenciadas y quieran hacerlo así, quieran hacerlo de esa misma manera. Como profesionales de este y todos los ámbitos laborales, tenemos la oportunidad de cambiar esa percepción dolorosa de la cultura de seguridad que nació con ese accidente terrible de Chernobyl, por una cultura que nos inspire a realizar grandes actividades, nuestras actividades, sin enfermarnos ni accidentarnos. Porque si algo nos han hecho saber muchísimos profesionales es que el trabajo no tiene que doler. El trabajo no tiene que doler. Como profesionales del mundo de la prevención, tenemos el reto y la oportunidad de sumarnos a una nueva visión de cultura. Ese tipo de cultura que nos genera ilusión, que nos permite influenciar a trabajadores y futuros trabajadores con formas de trabajo y con formas de hacer las cosas más sanas, más seguras y con más pasión, que no nos duela hacerlas. ¿Por qué tenemos que cambiar ese yo no quiero hacerlo así? ¿Por qué hacerlo así si yo siempre lo he hecho de la misma manera? Por un yo quiero hacerlo así porque quiero que a mí también me pase eso positivo que a usted le está pasando. Como profesionales de este y de todos los ámbitos, tenemos que volver a lo básico. Y si en algún momento hubo esa ruptura entre la real cultura, esa que, como dicen los investigadores transculturales, es que la cultura es todo, es lo que comemos, lo que hablamos, cómo caminamos, cómo vestimos. Cambiar y volver a lo básico de la cultura. Volver a lo básico, pero ¿qué es volver a lo básico? Encontrar esas insignias y encontrar esos valores, esos principios del comportamiento y de la acción humana que nos van a permitir llegar a ese anhelado cero daño. Para finalizar, solo quiero darle 6 elementos básicos, porque la cultura va más allá del comportamiento del individuo, como también nos los han hecho creer. Y una de las definiciones que más le gustan a muchos es que la cultura es la forma como se comportan las personas cuando nadie las está viendo. Pues no, si tú ves una atarraya, una canoa, un sombrero volteado, tú dices, eso es de la cultura costeña, eso es de la cultura de los pescadores. Y ahí no hay personas y no hay nadie comportándose, pero identificas a qué cultura pertenece. Entonces la cultura va más allá del comportamiento de las personas y estos 6 elementos nos permiten a nosotros crear una verdadera cultura de la que deseemos y la que queramos hacer parte, como la cultura cero daño. Lo primero que debemos tener en cuenta son las creencias. ¿En qué creemos? Unas normas y unas sanciones. ¿Qué es lo normal y qué se sanciona? Tener unos valores propios, diseñar esos instrumentos o identificar esos instrumentos, artefactos y símbolos que caracterizan esta cultura. Un idioma. Como prevencionistas muchas veces hablamos de el APP, el ATS, ese es nuestro idioma y entre prevencionistas nos conocemos, pero lo conocen los trabajadores que hacen parte de esa cultura. Entonces tenemos que desarrollar ese idioma y capacitarlos para que entiendan ese idioma. Y no debemos olvidar las ceremonias. Ese es el momento cúlmine y grato de cualquier cultura. Tenemos que celebrar esas pequeñas victorias, desarrollar momentos para que se puedan reconocer esas victorias y reconocer y destacar esos talentos que hacen parte de nuestra cultura. En ASONAP hemos decidido agregarle 2 componentes más.
la innovación y el talento. Porque una cultura disruptiva se reinventa para seguir agregando valor, porque siempre busca nuevas y mejores formas de hacer las cosas, por nuestra salud, por nuestra seguridad, por el cuidado del ambiente. Porque se apoya en el talento de su gente para inspirar y traspasar fronteras, con profesionales que hablan de trabajar con seguridad y se le iluminan los ojos y contagian, pero de alegría y optimismo. Se les iluminan los ojos y cuando hablan y cuando ejercen su profesión. Porque una cultura disruptiva, como la cultura cero daño, nos debe hacer vibrar la piel, así como lo haría el sonar de un bombardino o un clarinete cuando estamos en nuestro festival. Con una cultura que nos aliente y que nos inspire a creer que es posible el cero daño y que nos inspire a ser parte de ella. No porque nos los obliga la ley, porque todos implementan seguridad y salud en el trabajo, sino porque todos queremos llegar y alcanzar el mismo propósito. Todos tenemos el reto y la responsabilidad de llevar las acciones de prevención de accidentes, prevención de enfermedades, cuidado del ambiente, más allá del trabajo. Tenemos el reto de llevar la seguridad y la salud inmersa en nuestra piel. Una cultura donde realizar cualquier labor sea sinónimo de volver sano y seguro a casa. Cansados, pero mucho más felices, porque estamos contribuyendo a una sociedad. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que podemos juntar esfuerzos para que en todos los lugares, en todos los contextos, hablemos el mismo idioma. Y no quiero despedirme de ustedes sin antes decirle que todos podemos hacer parte de esta cultura. Yo soy Liliana Pérez, participo y quiero hacer parte de esta cultura. Creo que el cero daño es posible. Hablo el idioma de la prevención de riesgos. He elegido como instrumentos las tecnologías y la innovación. Tengo mi camiseta puesta y esta vez la profe no me sacará del baile. Muchas gracias.